y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Bienvenidos a su programa, Teología para el Diario Vivir. Bienvenidos al programa Teología para el Diario Vivir. Estamos estudiando el libro de Levítico. Y en el programa del día de hoy estaremos estudiando el capítulo 9, versículos del 1 al 24. Nuestro estudio para el día de hoy lleva por título La ofrenda de Aarón, el primer servicio en el tabernáculo. Levítico 9 comienza con las palabras en el día octavo. Esta es una continuación del capítulo anterior, que terminó con la orden de que Aarón y los sacerdotes debían estar recluidos durante 7 días. En primer lugar, vamos a hablar acerca del llamado a la obediencia, que es dado por un Dios santo. Toda la ceremonia de consagración duró más de una semana. No fue un proceso rápido ni fácil. El llamado al sacerdocio llegó al octavo día. Levítico 9:1 nos dice: Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. Después de 7 días de paciente comunión con el Señor en el tabernáculo, Dios estaba listo para hacer una nueva obra en y a través de los sacerdotes. Aquí se les dan órdenes para otra ceremonia solemne en el octavo día, porque los sacerdotes recién ordenados eran puestos a trabajar inmediatamente después de que terminaban los días de su consagración. Esta ceremonia involucraba no solo a los que serían consagrados, Aarón y sus hijos, sino también a Moisés y a los ancianos de Israel. Y en el versículo 5 se nos dice que toda la congregación también estaba presente. Es decir, todos estaban allí para presenciar el inicio de la labor de los sacerdotes. En el capítulo 8, toda la congregación fue testigo de la ceremonia de ordenación. Pero en el capítulo 9 se muestra a toda la congregación apreciando el trabajo de los sacerdotes. Levítico 9:5 nos da algunos detalles más de quién estaba allí en ese momento importante. El texto nos dice que Dios estaba también allí presente. Levítico 9:5 dice: Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. El pueblo se encontraba en su santa presencia. Moisés les da algunos mandatos y les dice por qué tenían que seguir los mandatos de Dios. Levítico 9:6 dice: Entonces Moisés dijo: Esto es lo que mandó Jehová, hacedlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. Tenían que obedecer para que la gloria de Jehová se manifieste entre ellos. Ahora, ¿cómo crees que se sentían en ese momento cuando se les dijo todo esto? Definitivamente habría emoción, alegría y expectativa, como si estuvieran recibiendo a un invitado importante. Pero definitivamente también habría un temor reverencial. Al fin y al cabo, la última vez que Dios se les apareció, en Éxodo 19 y 20, se mostraron temerosos ante la increíble fuerza y poder de Dios, que le dijeron a Moisés que no dejara que Dios les hablara directamente. Cuando se pronunciaron estas mismas palabras en Levítico 9, habrían pensado en esto, cuando se les dijo que Dios se les iba a manifestar nuevamente. Es la forma más elevada de reverencia al comprender que Él es mucho más poderoso de lo que podemos imaginar y que simples mortales como nosotros no pueden estar ante su presencia. Tal vez sea algo parecido a que te pidan que te reúnas con alguien de muy alto nivel. Puedes sentir honor y expectación, pero también temor de hacer algo malo. ¿Qué podemos aprender de estos versículos? Debemos acercarnos a Dios en obediencia, pero con un temor reverencial que Él se merece porque Él es Dios. Obedecemos a Dios porque es nuestro Dios todopoderoso y santo. Él es totalmente diferente a nosotros. Quisiera hacerte unas preguntas. ¿Qué imagen tienes de Dios? ¿Cómo te acercas a Él? ¿Cuál es tu actitud cuando te reúnes con la congregación para adorarlo? En segundo lugar, vamos a hablar el proceso de la obediencia.
y esto nos habla de humildad y sumisión ante un Dios santo. Levítico capítulo 9 de los versículos 7 al 21 nos da una lista de ofrendas. Preste atención al tipo de ofrenda, así como también cómo debía ofrecerse. En el versículo 7 podemos encontrar las instrucciones. En los versículos 8 al 11 encontramos la ofrenda por el pecado, que era hecha por parte de los sacerdotes. De los versículos 12 al 14 encontramos la ofrenda quemada, también que era hecha por los sacerdotes. En el versículo 5 encontramos la ofrenda por el pecado, que era hecha por el pueblo. En el versículo 16 encontramos la ofrenda quemada, que también era hecha por el pueblo. Y en el versículo 17 encontramos la ofrenda de grano. Y de los versículos 18 al 21 encontramos la ofrenda de paz. ¿Qué tiene de significativo el orden de estas ofrendas? La primera ofrenda que se ofrecía era la ofrenda por el pecado. Si recordamos el estudio anterior, ahí aprendimos que la obediencia de los sacerdotes era imperfecta y cómo ellos necesitaban expiar sus propios pecados. Esto también era parte de su trabajo diario. La ofrenda por el pecado que se hizo como parte de su ordenación no fue una única ofrenda para todo su ministerio, sino que necesitaban ofrecer la ofrenda por el pecado cada vez que se presentaban ante Dios. Este recordatorio constante de su pecado y de su necesidad de purificación era ahora necesariamente parte de su vida, en virtud del hecho de que Dios los había llamado a este trabajo. En segundo lugar, también vemos algo sobre la obediencia de los sacerdotes, por la forma en que se hacían las ofrendas. La obediencia de los sacerdotes era en respuesta a los mandatos de Dios. Dios y nadie más es quien emite las órdenes y su trabajo era obedecerlo. La obediencia de los sacerdotes también exige que las cosas se hicieran cuidadosa y correctamente, como el Señor había mandado. Ellos se aseguraron de esto en todas sus ofrendas. Estos versículos nos dan una imagen de su obediencia total. Echemos un vistazo más de cerca a la primera ofrenda por el pecado. A diferencia de las ofrendas por el pecado mencionados en capítulos anteriores, se ofrece un becerro en lugar de un toro. Esto lo encontramos en Levítico 9:2. Esto es posiblemente un recordatorio para Aarón sobre el incidente del becerro de oro que sucedió anteriormente, en Éxodo capítulo 32. En este relato, Aarón fue responsable de fabricar el becerro y de declarar el día de fiesta para el becerro, pero más tarde trató de negar su culpa. Levítico 32, versículos 21 al 24 dice: Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿Quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Así la obediencia de Aarón en Levítico 9, con el sacrificio del becerro, llevó a Aarón a recordar su propio pecado y necedad, como también su necesidad de limpieza. En Levítico 9:17 leemos que la ofrenda de grano se quemaba junto al holocausto de la mañana. Recordemos que el holocausto se ofrecía todos los días. Aunque este servicio era extraordinario, el primer sacrificio del sumo sacerdote recién ordenado y de los sacerdotes, el holocausto diario no se olvidó y seguía siendo esencial para la vida de la adoración del pueblo de Dios. ¿Qué podemos aprender acerca de la obediencia y la adoración? De la misma manera, a veces cuando pensamos en el servicio sacrificial, podemos pensar en algo grandioso que ofrecemos a Dios. Sin embargo, nuestra adoración debe estar también en lo cotidiano. Al estudiar la palabra de Dios, al orar unos por otros, al tener compañerismo con otros creyentes, al compartir el Evangelio con otras personas. En el trabajo, en nuestros hogares, prácticamente en todo lo que hacemos. Estamos llamados a hacer tantas cosas en adoración a Dios
Y estas cosas no deben ser descuidadas, sino que deben ser muy importantes en nuestras vidas. Este versículo nos recuerda que siempre debemos adorar a Dios. Nuestra obediencia no debe ser solamente en ciertos momentos, sino que debemos obedecer siempre. Después de la ofrenda de granos se ofreció la ofrenda de paz. La ofrenda mecida, que aparece en el versículo 21, era parte de la ofrenda de paz donde los pechos y los muslos derechos de los animales se presentaban como una ofrenda especial al Señor. Estas no eran partes del sacrificio que debían ser quemadas como ofrenda a Dios, porque solo se ofrecía la grasa. Entonces, ¿qué ocurría con ellas? Estas eran guardadas por los sacerdotes como su porción de la ofrenda. Al levantarlo como una ofrenda a Dios, estaban reconociendo que incluso las cosas que les pertenecían o debían ser consumidas por ellos, todo realmente le pertenecía a Dios y provenían de Él. Nosotros obedecemos porque adoramos a un Dios que nos ha dado todo lo que tenemos. En tercer lugar, vamos a ver el resultado de la obediencia, que es bendición, aceptación y revelación de un Dios santo. Después que se hicieron las ofrendas, se nos dice que Aarón levantó las manos hacia el pueblo y lo bendijo. Eso lo encontramos en Levítico 9:22. El tener levantadas las manos no era algo inusual. Esto nos recuerda la vez en que Moisés tuvo que levantar las manos para que Israel ganara la batalla contra los amalecitas. Esto lo encontramos en Éxodo 17:11. Aarón levantó sus manos al cielo, dando a entender de dónde venía la bendición y hacia quiénes debía estar dirigido esa bendición. Fue un gesto simbólico en el que Aarón reconoce que la bendición no venía de Aarón, sino que venía de Dios a través de Aarón. Moisés y Aarón entraron al tabernáculo de reunión y cuando salieron bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Levítico 9:23. Salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto y las grosuras que estaban sobre el altar. Ahora, ¿qué representa esto? Representa a Dios mismo, específicamente la ira de Dios, que estaba destinada a consumirlos, consumiendo el sacrificio en su lugar. Sin embargo, Dios aceptó su sacrificio. El texto dice, y viendo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. La Nueva Traducción Viviente traduce la palabra alabaron como gritaron de alegría, dando a entender que esto provocó sentimientos de alegría y alivio, como también temor, asombro y conmoción por cómo sucedieron las cosas, ya que gritaron de alegría y se postraron rostro en tierra. Sea lo que sea, hay una respuesta intensa a Dios revelándose a su pueblo que reconoce su deidad y honor. Esa es la respuesta instintiva para nosotros cuando entramos en la presencia de Dios y cuando lo obedecemos. Hay un gran gozo, temor reverencial y asombro. Estos versículos también nos muestran el resultado de la obediencia. Hay bendición, aceptación y revelación de un Dios santo y misericordioso. Cuando pensamos en el fuego que desciende de Dios, vemos a Dios revelándose en fuego en el libro de los Hechos, cuando el Espíritu Santo vino en lenguas divididas como de fuego y se posó sobre cada uno de ellos. Pero antes de Pentecostés, la razón de este fuego era porque Dios se reveló en la persona de Jesucristo, en su vida y obediencia. Él nos mostró la justicia de Dios. En su muerte vemos la misericordia y el amor de Dios, pero también vemos su justicia. En Él y en el Evangelio está todo el ser de Dios, todo el carácter de Dios, su rectitud, justicia, ira, misericordia, amor. Dios nos ha dejado este conocimiento en la Biblia. Este es un regalo asombroso de Dios. Dios se ha revelado en toda su gloria en la persona de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Esto necesariamente también cambia nuestra perspectiva de la obediencia. Al inicio de Levítico 9, vimos cómo el pueblo de Dios tuvo que prepararse y obedecer para que Dios se manifestara entre ellos. Y para nosotros sabemos que en Cristo podemos ver la revelación y la bendición de Dios. Y esto nos ayuda a obedecer. Obedecemos porque Dios ya se ha manifestado de la manera más definitiva, no solo motivándonos, sino también capacitándonos para obedecerle. Él nos ha dado todo lo que necesitamos.
Así que, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no gritamos también de asombro y alegría y a la misma vez caemos de rodillas en adoración a nuestro Dios? Que Dios te bendiga.